Yepa, ¿qué tal, amantes de la Publi? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Publi Mola. Hoy vamos a hablar de para qué sirve un buen briefing. Muy bien, quiero simplemente dejaros tres funciones, tres conceptos, tres ideas sobre lo que tiene que hacer un buen briefing, ¿de acuerdo? Hay más contenido sobre briefings en el canal, empezando por qué es un briefing y las 7 claves para entender bien el concepto. Así que si ahora mismo estás pensando, más o menos sé lo que es un briefing, pero tampoco te creas que lo tengo tan claro, yo te recomiendo que te vayas a ver el vídeo que te estoy enlazando y que encontrarás en la playlist en la que está ubicada también este vídeo, lo encontrarás en la descripción, lo encontrarás navegando por el canal, ¿de acuerdo? Búscalo y así estarás al día, estarás al tanto, conocerás las claves de lo que es un briefing. Ahora nos vamos a centrar, como te digo, en las tres funciones que tiene que cumplir un buen briefing. Antes que nada, déjame recordarte simplemente el briefing es el encargo del trabajo a realizar, ¿de acuerdo? Insisto en que creo que sería buena idea que te fueras a ver el vídeo del briefing si no sabes exactamente lo que es, pero si te da pereza y quieres quedarte aquí, bueno, pues simplemente que sepas que el briefing es el encargo a través del cual se nos hacen llegar las peticiones de trabajo a las agencias de publicidad. Muy bien. Ahora vamos a hablar sin más dilación de las tres funciones que debería cumplir un buen briefing. Y antes de empezar con la primera, me gustaría decirte que siempre que hacemos este tipo de vídeos, siempre que hacemos este tipo de contenidos, digamos que nos referimos un poco al briefing creativo, al briefing estratégico. Es decir, si es una petición para que hagas un banner, pues seguramente, a ver, en el fondo, digamos que la función original debería estar presente, pero estamos más hablando de briefings grandes, ¿vale? De briefings para grandes campañas en las que va a estar involucrado un equipo creativo importante, un equipo de planners, es decir, un brief de los que realmente van a mover la marca para la que trabajamos. Estamos hablando de briefings importantes. Bien, hecha esta introducción, vamos con las tres funciones que un buen briefing debería cumplir. Primera función, un buen briefing debe mover a la acción. Un buen briefing tiene que darle a los creativos ganas de ponerse a currar. ¿Esto qué significa? Significa que un buen briefing no solo tiene que ser la exposición de las ideas, de la información, de las necesidades, de lo que se precisa, no, también tiene que tener un componente motivacional, un componente de involucrar al equipo en el proyecto, de hacerlo sentir partícipe, de que, bueno, de esto, de darte ganas de ponerte a currar, es decir, si el equipo creativo está en el pase de brief y tú ya ves que la gente está con ganas, que la gente ya, ostras, es que tiene ganas de que acabe la reunión para irse al ordenador y empezar a mirar o para coger una libreta y empezar a apuntar ideas, eso significa que el briefing está cumpliendo muy bien esta función. Esto es muy importante. Cuando concebimos el brief, tenemos que darle un punto de storytelling, tenemos que darle un punto de sexiness, tenemos que hacerlo atractivo, tenemos que hacerlo que llame la atención, que te involucre. Un brief puede estar muy perfectito, pero si realmente te están pasando el brief y tú te estás quedando dormido, porque bueno, sí, ¿no? Tiene todo lo que tiene que tener y tiene todo tal, pero ostras, es que esto no me dice nada, esto no funciona. Un briefing tiene pues eso, que motivarte, tiene que ponerte las pilas, ¿de acuerdo? Función número uno, el briefing debe mover a la acción. Vamos con la función número 2. Un briefing debe situarte, debe dejarte claro. Recordad que estamos hablando de briefings grandes, de briefings para campañas importantes. Pues un briefing debe situarte, debe dejarte claro dónde estamos, de dónde venimos, dónde queremos ir y por qué. Tiene que poder cumplir esta función de brújula, no solo en el momento de pasarlo, sino en todo momento. Pensad que durante el proceso creativo, los creativos a veces dan muchas vueltas, exploran determinadas rutas que a veces los llevan a callejones sin salida y las tienen que deshacer, o las presentan e internamente se caen. Entonces,
el briefing tiene que tener este componente de brújula, tiene que tener este componente de un elemento al que puedo volver y me vuelve a situar y me vuelve a contar la historia y me vuelve a poner en la dirección correcta que tengo que seguir para llegar al objetivo deseado. ¿De acuerdo? Como tip que os dejo, si los briefings están bien hechos, leer el histórico de briefs importantes de una marca es un ejercicio muy bueno para entender cómo han llegado hasta el punto donde han llegado. Si tú, por ejemplo, aterrizas, imagínate que acabas de fichar por una agencia, ¿no? Y aterrizas y tienes que preparar un briefing para una campaña anual. Si te dejaran leerte los dos briefings anteriores, por ejemplo, los briefings que pasaron en su momento, para ver cómo se llegó a las campañas que finalmente salieron para ese cliente, es un ejercicio súper potente para entender mejor el histórico de la marca, las necesidades que ha tenido, cómo se han ido resolviendo esas necesidades desde un punto de vista estratégico, cómo esa estrategia se ha plasmado en la creatividad. Toda esa evolución la tienes que poder ver en el briefing y eso significa que tú tienes que hacer un briefing que te deje muy claro todas estas variables. Dónde estamos, de dónde venimos, dónde queremos ir y por qué. Muy bien, vamos con la tercera función. Un briefing debe proponer. El briefing no solo se trata de poner información una delante de la otra y de decir, bueno, pues necesitamos esto, este es el target, este es el objetivo, estos son los KPIs. No, un briefing tiene que aportar cosas, tiene que aportar un punto de vista, tiene que tomar decisiones, tiene que proponer caminos, abrir vías, proponer ángulos. Esta frase creo que resume perfectamente el tema, ¿no? Don't ask for great ideas if you don't have some yourself. Tú al briefing ya tienes que traer una parte del trabajo adelantado. Tú les tienes que ya haber abierto el camino a los creativos para que ellos empiecen a recorrer una senda que tú ya has insinuado por dónde puede ir. Luego ellos igual tomarán esos caminos o no, pero tú tienes que hacer este esfuerzo y este ejercicio de proponer cosas desde el briefing. ¿De acuerdo? Si hacemos esto bien, pasamos al último punto, ¿vale? Al bonus track del vídeo de hoy, que es que un buen briefing realmente debe poner la primera piedra del trabajo creativo. Aquí esto es un meme que me he inventado yo, pero me entendéis. El briefing tiene que ser la primera piedra sobre la que se va a erigir el trabajo creativo. Tenemos que abrir estas vías, tenemos que hacer esta aportación de valor, ¿de acuerdo? Repasando, función número 1, el brief debe mover a la acción. Función número 2, el brief debe situarte, dónde estamos, dónde queremos ir y por qué. Y el brief debe proponer cosas, debe aportar valor. Muy bien, si ahora te estás preguntando, vaya, esto del brief es muy interesante, me gustaría saber cómo hacer un buen briefing, pues perfecto, porque en este mismo canal encontrarás un vídeo en el que te doy algunos consejos sobre cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que te haya gustado mucho el vídeo de hoy, espero que hayas aprendido cosas. Déjanos en comentarios qué opinas, si hay cosas sobre los briefings, hay funciones que crees que nos estamos olvidando, o si hay cosas que tú crees que no las enfocamos correctamente, o simplemente dinos si el vídeo te ha gustado. Y como siempre, suscríbete para más contenido de calidad sobre publicidad aquí en La Publimola. Hasta la próxima.